Vamos a invitar a la siguiente disertación del doctor Emilio Poggio. El doctor Emilio Poggio es actualmente el jefe del programa de trasplantes renales y de trasplantes renopancreáticos de la Cleveland Clinic en Estados Unidos. Creo que no esta presentación, pero basta recordar los numerosos papeles publicados en áreas como glomerulopatías, medición de filtrado glomerular, enormes publicaciones sobre trasplante, complicaciones, desarrollo de innovaciones, su participación en varios de los desarrollos del CORREM para el tema. Emilio Poggio, un enorme placer tenerte aquí para contarnos un poco acerca de la redefinición de enfermedad crónica dentro del Kidney Precision Medicine Project en marcha. Solamente para agradecerle a Emilio personalmente todo el esfuerzo que ha hecho para estar acá. Para nosotros es un lujo tenerlo a Emilio acá. Él es un argentino que hace muchos años que está en Estados Unidos, pero que deja bien parado nuestro prestigio a nivel científico, y verdaderamente es un orgullo que esté acá. Ya es un amigo de la casa, y lo considero un amigo. Así que, Emilio, gracias por tu esfuerzo. Muchísimas gracias a todos, a Córdoba, en especial a Rafael y también al doctor de Arteaga y a todo el comité organizador, la verdad que ha sido, desde que llegamos ayer, una habitación siempre llena. Muchas gracias también, Javier, por la presentación. Bueno, y voy a hablar de Kidney Precision Medicine. Yo hice trasplante siempre, en los últimos 2 años. Me salió un poquito de trasplante porque un mentor mío, ahora John Sidor, que es nefrólogo, que se dedicó mucho a la nefrología, a la investigación de nefrología, está en Cleveland Clinic, y empezamos a trabajar en Kidney Precision Medicine. Entonces, lo que es una charla simple. Yo aprendí mucho en los últimos 2 años sobre medicina de precisión, y lo que quiero hacer es un repaso en general de qué es, cuáles son los conceptos básicos y qué es el Kidney Precision Medicine Project. Este es un consorcio grande que estamos sponsorizados por el NIDDK. El Project Officer es el Dr. Robert Starr. Muchas de las diapositivas que voy a usar son de él o modificadas de él, en realidad son parte del consorcio. John Himmelfarb, que es el investigador principal del Central Hub, le decimos, John Sidor y otros integrantes de KPMP, y antes de utilizar las diapositivas, por supuesto, obtuve permiso del consorcio, del comité de presentación y publicación. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a definir qué es medicina de precisión, porque hablamos de precisión, pero vamos a hablar de la definición, las distintas definiciones que hay. ¿Por qué necesitamos medicina de precisión en nefrología? ¿Qué se requiere para desarrollar un programa de medicina de precisión? Es muy complejo, como ya van a ver. Vamos a hablar del proyecto que está sponsorado por el NIH, y después cómo podríamos aplicar la medicina de precisión en el futuro en la práctica clínica. ¿Cuáles son las definiciones? Entonces agarré, uno va a Google, pone la primera que sale de Wikipedia, pero la primera definición en general la definió el National Research Council de Estados Unidos. La traduje, algunas cosas no se traducen exactamente, pero en general dice que la medicina de precisión es un área emergente de la práctica médica, donde la variabilidad genética, exposición al medio ambiente y estilos de vida son tomados en consideración durante el diagnóstico y tratamiento del individuo, en contraste con el one size fits all. Es decir, yo tengo diabetes, nefropatía diabética, nos trato a todos igual. Tratamos de desviarnos de ese concepto. En Wikipedia dice: la medicina de precisión es un modelo médico que propone la individualización del cuidado del paciente, con decisiones médicas, tratamientos, prácticas o intervenciones que están ajustadas a cada paciente. Está dando más individualización de lo que estamos hablando. En este modelo, los estudios diagnósticos y la selección de tratamientos están mayormente basados en características o perfiles genéticos moleculares, como estuvimos escuchando durante las pasadas 24 horas, lo que define al individuo en las distintas enfermedades. Y el NIH, en realidad el National Cancer Institute, porque está bien establecido que en la parte oncológica es donde más se avanzó en esto,
La medicina de precisión dice que es una forma de medicina que utiliza información genética, molecular y ambiental para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Como ustedes están viendo, todas las definiciones, que son las tres más importantes, en general lo que están diciendo es que tenemos que dejar de ver a una enfermedad y tratar una enfermedad, pero más que nada es tratar esa enfermedad en cada paciente, que puede ser diferente, aunque tenga el mismo nombre. Para hacerlo de una forma gráfica, hoy por hoy lo que hacemos es prácticamente, tenemos varios pacientes con una enfermedad, como digamos nefropatía por diabetes tipo 2, y le damos la misma pastilla a todo el mundo. Le damos inhibidores de la angiotensina, controlamos la presión arterial, pero a todo el mundo le hacemos lo mismo. Y eventualmente lo que pasa es que a algunos pacientes le va bien, mejora la calidad de vida, otros pacientes no pasa nada y otros pacientes progresan en enfermedad renal crónica. Y eso es la práctica diaria. Tenemos IgE, nefropatía por IgA, diabetes, hipertensión arterial. A todo el mundo le damos el mismo tratamiento, seguimos prácticamente los mismos principios de tratamiento. En la medicina de precisión lo que tratamos de hacer es pensar diferente. Acá tenemos todos los mismos pacientes que teníamos antes, todos tienen nefropatía por diabetes tipo 2. Pero ahora integramos todo el trabajo que hace Valeria Mas, que hace el doctor Garabi, o Envel, etc. Cada uno hace su parte. High-tech, como digo yo mucho no entiendo de todas esas cosas que hacen, pero uno sabe que estamos aprendiendo muchísimo más de cada paciente, ¿no? Y de cada aspecto. Entonces después podemos dividir a todos estos mismos pacientes con diabetes de tipo 2 y nefropatía en 3 grupos diferentes y le podemos individualizar la terapia, así a todo el mundo le va bien. Ese es idealmente el concepto de medicina de precisión. Es mover de tratar, es pasar de tratar una enfermedad en particular, lo mismo pasa en trasplante, lo mismo pasa en cualquier cáncer de mama, etc. y individualizar la terapia. ¿Qué es lo que le interesa al paciente? Estas son las mismas preguntas que presentó ayer el doctor Garabi. El paciente quiere saber qué enfermedad tengo, doctor, ¿no? Es la primera pregunta que tiene. ¿Qué es lo que me va a pasar por tener esta enfermedad? ¿Qué podemos hacer al respecto de esta enfermedad? ¿Cómo podemos tratar esta enfermedad si no me enfermo más? ¿Y qué implicaciones tiene para mi familia directa? Esas son las preguntas más importantes que tratamos de contestar cada vez que tenemos un paciente con la enfermedad. Y la medicina de precisión trata de contestar las mismas preguntas. Entonces, la medicina de precisión es, como dijo el doctor Garabi ayer, definido por el National Council Research de Estados Unidos, es el diagnóstico correcto, la intervención correcta para mi paciente en particular en el momento justo. Es decir, no queremos que pase mucho tiempo, lo queremos agarrar en el momento justo. Y a medida que va progresando la enfermedad o mejorando la enfermedad, tenemos que cambiar la terapia. Es decir, tiene que ser algo pero muy dinámico. ¿Qué diferencia hay entre la medicina de precisión y el tratamiento personalizado? Porque se habla mucho de tratamiento personalizado. En realidad no hay ninguna, ¿no? Es todo semántico. Pero el tema es que el National Research Council prefiere que usemos las palabras medicina de precisión por la siguiente razón. Los términos se usan como sinónimos, pero el National Research Council recomienda no usar la palabra personalized medicine, medicina personalizada, ya que puede ser confundido con un método de diagnóstico o tratamiento que fue exclusivamente desarrollado e implementado por una persona en particular. Es decir, no estamos haciendo acá un tratamiento para una persona que se llama John Smith. Estamos haciendo un tratamiento para una persona que tiene una determinada condición o un mecanismo fácil patológico que podría responder a un determinado particular. Esa es la gran diferencia semántica entre la medicina de precisión y el tratamiento personalizado. La gente se puede confundir, usted me está dando un tratamiento para mí solo, y no es en realidad ese el concepto. El concepto es que estamos dando el tratamiento para el tipo de enfermedad y el mecanismo fisiopatológico, etcétera, que es lo que acabo de decir. O sea, acá dice que el cambio de la medicina de precisión, el foco está direccionado a identificar e implementar métodos que están basados en características genéticas, ambientales, moleculares, etcétera, asociadas al mecanismo de enfermedad de esa persona en particular. No sé si queda claro, pero esa es por qué no tenemos que usar o por qué recomiendan no usar medicina personalizada. Hubo un muy buen review publicado en octubre del año pasado en el New England Journal of Medicine y vale la pena leerlo porque explica cómo llegamos a la medicina de precisión. Y ayer hablamos con alguien del tema y le voy a dar un ejemplo del lugar donde trabajo yo, por ejemplo. ¿Qué hacemos hoy? Hoy tenemos un paciente, tenemos la historia médica, la historia familiar,
laboratorios, todo el mundo puede pedir laboratorios, puede ser inclusive laboratorios de fancy, como dicen allá, lo que uno quiera, todo lo tenemos al alcance. Después tenemos diagnóstico por imágenes, tenemos determinada medicación que utilizamos, tenemos cuestionarios y tenemos algo de información genética. Es un paciente con enfermedad poliquística, tenemos algunos genes o mutaciones de genes que sabemos que están asociados con la enfermedad. Pero eso es prácticamente lo que hacemos hoy, pero hoy la vida de hoy en realidad es todo, es información masiva, ¿no? Ya no tenemos un gen. Ayer escuchábamos que tienen 500 genes que están asociados con la enfermedad. Ya tenemos dificultad de poder integrar tanta información. Y de ahí que uno necesita inteligencia artificial para poder hacer las cosas que son tan complejas, tan simples. ¿Cómo evolucionó la vida hoy por hoy? Todo lo que es historia familiar, ahora tenemos pedigrís familiares. Con el tema de, por ejemplo, yo en Estados Unidos puedo mandar mi saliva a toda mi familia por $400, puedo saber de dónde viene mi hijo, mi hija, mi esposa, yo, el que sea, puedo determinar exactamente por $400, por $100 por persona, tengo pedigrí familiar. Esa información ya es masiva. Ahora, por ejemplo, yo no tengo que decir al médico que ejercito. Como yo le decía a alguien, tengo el teléfono, me da la clínica y saben cuántos pasos doy, y si paso los 10.000 me bajan el seguro médico. Es decir, la información ya es masiva y hay que poder ponerla, juntarla todas y destilarla y poder presentarla de una forma que la podamos entender. Bioingeniería, ya tenemos ahora información sobre la herencia de los medicamentos. Es decir, ahora toda la medicación es toda electrónica, ¿no? Todas las prescripciones, etc. Yo sé cuántas veces mi paciente rellenó o pidió las medicaciones, sé cuánto está faltando, sé todo. Y lo sé con un botón, no lo sé preguntando. Es decir, la medicina de precisión lo que está tratando de hacer ahora es de integrar toda esta información masiva que tenemos. Esta es la forma de practicamos medicina hoy. Imágenes, laboratorios, el paciente, hacemos un diagnóstico, tratamiento y lo mandamos a la casa. La idea es que todo el trabajo de Valeria Mas, que todo el trabajo de Enver, en distintos dominios, uno de genética, molecular, información, se integre, se destile. Todo esto tiene que ser por computación, no lo puede hacer una persona así con papel y lápiz, y eventualmente nos entregue información que nos dé más información individual de ese paciente. Lo tratamos con tratamientos especiales y esto la información se sigue reciclando y sigue aumentando. Este es más o menos el mismo concepto, es más claro para ver. Hoy tenemos el paciente, hacemos práctica médica, toda esta información la integramos con fenotipos moleculares, genéticos, etcétera, etcétera. Se produce High Dimensional Databases, significa toda esta información se integra, se destila, reclasificamos la enfermedad renal, tratamiento en particular, diagnóstico en particular, tratamiento en particular, cambiamos la historia renal de la enfermedad y se vuelve a retroalimentar. Ese es el concepto de medicina de precisión. Es casi de consecuencia que no podemos manejar la cantidad de información que tenemos. Y es consecuencia de que sabemos que los tratamientos que tenemos no son siempre efectivos para las mismas personas. ¿Por qué en nefrología? Lo hacemos todos los días, ¿no? Definimos la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, con parámetros de laboratorio, con historia clínica, con el examen físico, pero al final del día el tratamiento es prácticamente el mismo para todo el mundo. Un poquito de líquido, esperamos un día más, un día menos, decidimos cuándo hacemos la diálisis, etc. Las terapias como decía, las terapias que mayormente usamos son comunes a muchas enfermedades. La doctora Fo presentó una presentación en FSGS, otra en lupus. ¿Qué les damos a todos? Tratando de controlar la presión arterial, usamos inhibidores de angiotensina, usamos prácticamente lo mismo. Entonces necesitamos diferenciar más la terapia de estos pacientes. Estamos aprendiendo que los modelos animales que utilizamos siempre para estudiar la enfermedad humana, no siempre, como la mayoría de las veces, no se traduce no tiene implicancia clínica.
Y tenemos poca disponibilidad de tejido renal. La doctora Fogo mencionó hace un ratito que no biopsiamos el paciente que tiene lupus y una creatinina de 0.8 y hematuria. ¿Tenemos que biopsiar? Sí tenemos que biopsiar más. Ese es un concepto debatible, pero la verdad es que necesitamos más información. Y los algoritmos que utilizamos hoy, ¿qué digo? ¿Qué son? Lo mismo que acabo de decir: control de la presión arterial, utilización de la angiotensina. No integran en ningún momento características moleculares, genéticas o ningún otro tipo de información que puede diferenciar a un paciente con el estado 3 de nefropatía diabética versus el otro que tiene el mismo diagnóstico médico. Acá están los ejemplos. Tenemos una mujer de 82 años, una que tiene 1.2, GFR de 42 y KD está instruido. Esa es la biopsia de nefroesclerosis. Al próximo paciente, 55 años, hispánico, diabético de tipo 2, creatinina de 1, GFR de 60, nefropatía diabética, etcétera, etcétera. Como vengo repitiendo, ¿qué hacemos con los 4? Prácticamente lo mismo. Aunque estamos manejando 4 enfermedades diferentes. No quiero que crean que no hacemos nada. El tema es que no tenemos más para hacer tampoco, ¿no? FSGS, primaria, secundaria, hay más de 55, y creo que más de 55 mutaciones genéticas ahora. Son en realidad los 55 pacientes con FSGS y una mutación genética diferente tienen la misma enfermedad. No lo sabemos, pero hay que aprender. A todos le vamos a dar lo mismo, ¿no? Por ahora. La idea es cambiar este concepto. Entonces se formó el Kidney Precision Medicine. El NIDDK, o el Instituto de Salud de Salud que se dedica a la parte de enfermedad renal, anunció hace 2 o 3 años el proyecto. Es un proyecto de 10 años, más o menos son $7 millones por año por 10 años. Es decir, ustedes se dan cuenta de la importancia que el gobierno de Estados Unidos está dando a la medicina de precisión: $70 millones en los próximos 10 años para poder estudiar medicina de precisión renal. Esta es la forma que está estructurada. No es un centro nada más que participa. Hay un Central Hub, que es el centro que coordina toda la información. Este centro, el PI es Jonathan Himmelfarb y Matthias Kressler de la Universidad de Washington, Universidad de Michigan. Tienen 3 dominios. Uno, que es todo computacional, es todo el manejo y coordinación de la información que va a llegar al KPMB. Y la información, estoy hablando de información de la historia clínica, de las medicaciones, genética. El doctor Garabé va a producir 150 millones de genes, todo va a entrar, tiene que manejarse, coordinarse. Entonces hay un centro. Después está el Data Visualization Center, que va a hacer todo, va a crear el atlas del tejido renal, a nivel celular, a nivel de tejido, a nivel molecular, etc. Se va a crear un atlas. Y después está la parte administrativa, que es la que arregla todo el tema del papelerío y los meetings, etc. Y a su vez se encarga de que esté todo bien balanceado. Tenemos 6 centros de Tissue Interrogation Sites, que son los que van a hacer el trabajo que hace Ember, el trabajo que hace Valeria, es decir, el trabajo científico, el trabajo donde van a agarrar un poquito de tejido, van a sacarle 150.000 marcadores, etc., y nos van a ayudar a interpretar qué significan. Uno en Indiana, creo que Valeria vos conocéis esta gente, ¿no? Tarek. Matthias Clark en Michigan, etcétera, etcétera. Tenemos 5 centros que se van a dedicar a toda la parte científica. Tenemos los 5 centros clínicos. Uno es el equipo del Dr. Garabé, que no sé si todavía está, pero bueno, Christoph Kirlock, Andy Bombach y John Barash en Columbia University. Ellos van a biopsiar pacientes con insuficiencia renal aguda. Después vamos a hablar de qué tipo. Gilad Palin, que ahora estaba en Yale, pero se fue a Johns Hopkins, y Pawlowski Kelkum en Pittsburgh, y nosotros en Cleveland Clinic, yo, el Dr. John Cedar, John O'Toole, UT Southwest, que es Vázquez y Toto, y después Silvia Rosas y Waker en Harvard. Este es el equipo que se formó.
y ahora le vamos a agregar los pacientes, porque van a ver que ahora en el desarrollo de estudios de investigación sponsorizados por el NIH es muy importante que los pacientes sean parte activa y la comunidad del estudio. Esta es la cantidad de dinero que todos los años se va a distribuir. La hipótesis es crear un fenotipos moleculares del riñón humano con ayuda de plataformas multiomics para identificar mecanismos de enfermedad renal, biomarcadores, targets, etcétera, etcétera. Y el objetivo es obtención de biopsias en forma ética, creación de atlas renal con identificación de células usando distintos criterios moleculares, toda la parte genética, información e integración de la parte de Electronic Medical Records, toda la medicina está sí, todo Estados Unidos, entonces es muy fácil saber si un paciente mío está en la ciudad de Pittsburgh y fue al hospital, pues lo veo con la computadora. Está todo integrado, todo eso hay que integrarlo y es mucho trabajo. ¿Qué vamos a estudiar? Simple. Simple porque ni siquiera los simples sabemos cómo tratarlo, ¿no? Acute Kidney Injury, insuficiencia renal aguda, aquel paciente que tiene necrosis tubular aguda, clínica por definición clínica, o intersticial intersticial aguda. Esos son los dos pacientes que vamos a biopsiar, que en general no biopsiamos, ¿no? Porque tenemos que aprender, porque no sabemos. El hecho de que no podemos tratar es porque no sabemos lo que está pasando. Sabemos que muchos pacientes mejoran, pero muchos no. Entonces queremos aprender cuáles. Van a tener que tener una base de GFR de 45 y van a tener que presentar una creatinina que se incrementó por más de un 50%. En la parte de Chronic Kidney Disease también fácil. Nefropatía por hipertensión, si algo así existe, o nefroesclerosis hipertensiva, especialmente en afroamericanos y el gen de ApoL1. Y el diabetes tipo 2, pero el diabetes tipo 2 no el que tiene CKD estado 4, la creatinina de 2, y no sabemos si tiene A o B. Vamos a tratar de biopsiar al paciente de una forma más temprana, así podemos aprender cuáles son los mecanismos que llevan a que un paciente le vaya bien y a otro paciente le vaya mal. Y después vamos a integrar toda esta información y se la vamos a entregar a los científicos para que la puedan analizar y después integrarla, volverla al clínico y poder poner todo en conjunto. Es importante la parte ética, vamos a estar biopsiando pacientes. Entonces, somos tantos médicos como tantos pacientes y representantes de la comunidad. Tenemos abogados, tenemos pacientes, tenemos trasplantados, tenemos pacientes que no tienen enfermedad renal, no tienen enfermedad cardíaca. Y ellos son los que nos ayudan a entender qué es ético y qué no ético, qué sería en el pedido de una biopsia a un paciente, que en general no pedimos. Y son los que nos ayudan a escribir el informed consent, el consentimiento, el protocolo, son parte activa. De todos los meetings vamos al NIH, ellos vienen con nosotros, tienen todo cubierto, son una parte, tienen sus conferencias como hacemos nosotros, después nos integramos y tienen representación en el Steering Committee que decide finalmente. Entonces, esto es importantísimo porque es algo nuevo. Y es algo nuevo, pero no porque sea nuevo y nuevo, es algo importante y necesario escuchar lo que el paciente quiere saber, lo que la comunidad quiere saber. Lo que es impresionante es que el 90% hay surveys, que el 90% de la gente quiere saber de lo que tiene, a pesar de que uno tenga que hacer una biopsia renal. Hicimos un trabajo muy detallado en la literatura, esto lo vamos a publicar como un multianálisis como parte del KPMP, yo lo lideré a este proyecto con Brad Boffin. Revimos todas las publicaciones relacionadas a complicaciones de biopsia renal desde el año 1990 hasta ahora, porque nos fijamos en todas las publicaciones que la biopsia se haya hecho bajo ultrasonografía. Y esto es lo que pusimos en el concepto, esto es lo que le presentamos a los pacientes, y esto es lo que vamos a decirle a los pacientes cuando los invitamos en el estudio. El 12.5% de los pacientes tienen algún tipo de complicación de la biopsia renal. La mayoría, como saben ustedes, son menores, hematomas del 9% al 11%. Si uno ve los estudios solamente que
hicieron ultrasonografía a todos los pacientes por la biopsia, llega como al 40%, pero más o menos entre el 10%, hematuria microscópica, macroscópica, 4%, uno de 25, se lo vamos a presentar así, uno de 25, uno de 30. Sangrado que requiere transfusión, 0.9 o 2%, es decir, uno de 50 a 1 a 100 pacientes, le vamos a decir, usted tiene chances de 1 a 100 a tener sangrado. Muerte es rara, muy rara, 0.02 a 0.08%, pero aproximadamente una muerte cada 1.250, cada 5.000 biopsias que hacemos. Los estudios, lo que pasa con esto es que muchos de estos pacientes fueron biopsiados en la terapia intensiva con a lo mejor una glomerulopatía rápidamente progresiva, entonces el paciente está más enfermo, pero esta es la presentación de la información que se le va a presentar al paciente. Vamos a obtener 3 cores, 3 bases. El primero, diagnóstico, los otros 2 van a ser para investigación. Después el diagnóstico va a pasar de vuelta al centro de HAB, se va a hacer un biorepositorio. Con el tejido se va a hacer transcriptomics, proteomics, metabolomics. Vamos a hacer imaging, 3D imaging, vamos a crear el atlas, genómica, etc. Es decir, muchísima información. ¿Qué es un atlas? Como ustedes saben, una colección de mapas, generalmente un grupo de países del mundo, todo el mundo vio un mapa desde chiquito. Pero el mapa no solamente define límites, uno puede tener un mapa climático, uno puede tener un mapa de las religiones, de los conflictos mundiales, etc. Es decir, el atlas es una colección de visualizada de información de lo mismo de diferentes puntos de vista. Eso es lo que se va a crear, un atlas del tejido renal, con imágenes histológicas digitales, arquitecturas tridimensionales, marcadores celulares representando actividad celular, representados mecanismos de información, de función, etc. Esto es una diapositiva de Dr. Stahl, pero es muy buena, porque es la forma de visualizar cómo vamos a ver la información. Hoy tenemos el tejido y la histología convencional, es todo lo que tenemos, ¿no? Y a veces agregamos muchas cosas. Vamos a disecar ese tejido y vamos a tener varias formas de verlo ahora. No solamente la histología, pero también vamos a ver qué hay ahí, para qué está ahí, por qué está ahí. Esa información la vamos a desagregar y la vamos a mapear, ¿no? Y después esa información va a volver al paciente. Para poder individualizarla vamos a asociarla con la actividad clínica, con la historia demográfica, con la información de medicamentos, etc. Y vamos a poder determinar al final del día para el paciente un tratamiento que sea el dirigido a esa persona. Es la misma forma de verlo: genetic variations, epigenética, transcriptomics, etc. Todo se procesa, lo integramos con la información clínica y el objetivo sería determinar tratamiento individualizado. Digital Pathology, me da cosa hablar acá, que estaba la doctora Fogo, pero uno tiene la biopsia convencional, es la forma de verlo, la van a pintar, no sé qué le van a hacer, pero van a poder ver más en esa biopsia convencional. Después vamos a poder disecarla, verla de diferentes maneras. No se ve muy bien acá, ahora voy a entrar, la posibilidad de ser un poquito mejor. Verlas con computational analysis, con distintas tecnologías que nos van a dejar ver el tejido de otra manera, procesar y después vamos a hacer el atlas. Esto es lo que vemos hoy, esto es lo que vamos a ver mañana. Esto es lo que se puede hacer hoy en laboratorio. Y esto es bidimensional, 2D. Vamos a hacer 3D, podemos hacer 3D, podemos ver el riñón de distintas maneras. De esta manera se va a crear el atlas del riñón humano. Single cell RNA sequencing. Ahora, por ejemplo, uno saca el riñón y sabemos que hay podocitos, células celulares, etc. Pero miren, este es el tejido de un riñón, ¿no? Sabemos que todas estas células las vamos a separar. Sabemos que este es el número 3, son células de túbulo proximal. A su vez, las células del túbulo proximal hay 3 tipos diferentes. Podemos verlo con marcadores distintos. Después tenemos células del endotelio, número 1, por ahí está.
1, son células endoteliales. Las células endoteliales también tenemos 3 tipos diferentes de endoteliales. Es decir, que no es simplemente ya el endotelio, el túbulo, el glomérulo. Estamos hablando de los tipos celulares. Podemos determinar qué porcentaje, sabemos que en esta biopsia el 60% de todas las células de esta parte del riñón son de células tubulares proximales, con 3 tipos diferentes representados en los riñones. Esta es la forma que vamos a ver la medicina ahora. Lo mismo pasa con Electronic Medical Records, con la información electrónica. Es masiva la cantidad. Nosotros tenemos Cleveland Clinic, como le decíamos, una institución grandísima, tiene 55.000 empleados, así que imagínense el hospital. Y la información electrónica de los pacientes, tenemos, como dice ahí, 161.000 pacientes con enfermedad renal crónica caracterizada por laboratorios. Toda esa información tiene que ser procesada. Yo pongo la historia clínica, el paciente tiene edema, pero la computadora no puede ver que yo escribí que el paciente tiene edema. Entonces necesitamos gente altamente entrenada a nivel computacional que pueden extraer toda esa información, procesarlo y decir, de todos estos 160.000 pacientes que tienen Cleveland Clinic con enfermedad renal crónica, este porcentaje tiene A, B, C, D, F. Entonces después podemos realmente asociar la mutación genética de este paciente con el fenotipo especial. Es decir, no es solamente ciencia a nivel de histología o de genética, pero también de computación. Un ejemplo y termino. ApoL1 es algo que algún día me gustaría ver, pero no tiene tanta implicancia en Argentina porque es una variación genética, como ustedes deben saber, que personas, individuos del oeste, que se originaron del oeste de África, centro-oeste de África, desarrollaron para protegerse del parásito Trypanosoma brucei-parisiense. Esa mutación en África los protege de la parasitemia que les da el Sleeping Sickness Syndrome, la enfermedad del sueño. Pero cuando migraron, o cuando los llevaron a las Américas, mejor dicho, esa mutación se asocia con la enfermedad renal no definida, ¿no? Especialmente hipertensión y FSGS, hay varias. Sí, hay otro ejemplo, el ApoL1 no solamente se asocia con FSGS, pero también con 10.000 cosas más, es decir, que debe haber varias variaciones. Entonces lo que hicimos fue agarrar donantes vivos, con biopsias de implantes, se los dimos a Laura Barisoni, una patóloga, las leyó y las caracterizó. Y dijo, tus pacientes, Emilio, tienen esto. Ella no sabe si yo no había hecho la genética de ApoL1 todavía con John Seedorf. Dijo, este es el resultado. No es fácil de leer, pero el point es que teníamos 50 biopsias de pacientes donantes afroamericanos de implante que bajo microscopía óptica no había formas de diferenciarlos. Los metimos en estas computadoras que yo no me pregunten, estos son colaboradores míos, gente como Valeria, etc., que agarran la información, la procesan, la separan, te forman este tipo esto se llama computational o convolutional neural net, viene de la parte de neurología, pero la computadora procesa, entrenamos a la computadora para que pueda leer estructuras subvisuales que el ojo humano no puede ver con la biopsia normal. Y después produce algo y dice, bueno, acá tengo 2 glomérulos de 2 donantes, aunque no parezcan parecidos, no tienen enfermedad renal, pero la computadora lo ve diferente. Y el que hace la computación no sabía de la mutación genética de cada donante. 12 de los donantes de los 50 tenían la mutación genética de dos variantes genéticas del ApoL1, de ApoL1. Y la computadora fue útil para diferenciar. Estos son los pacientes que tenían no tenían el cambio genético, la mutación genética, esto sí. Y la computadora pudo ver lo que no pudo ver el humano. Es decir, los donantes que tenían mutación genética de ApoL1 tienen estructuras diferentes y células diferentes en histología óptica que no podemos ver. Esto es medicina de precisión. Esto es lo que vamos a tratar de hacer, de diferenciar lo que parece igual, que sabemos que no es igual. Un paciente le va bien y otro le va mal. Estos van a ser todos los colaboradores. Christoph Kirluk, que se entrenó con Ali Garabi, va a ser la parte de genética, etcétera, etcétera. Son todos los centros que van a hacer todo la parte de tissue interrogation.
Y va a haber, esto es lo que empieza, lo otro importantísimo de esto es que toda la información va a ser pública, es pública. Y si va a ser pública inclusive antes de publicarla. Es decir, tengo que apurarnos nosotros a publicarla porque la puede publicar cualquiera de ustedes. Es decir, los participantes van a ir cambiando, es decir, hoy lo hace Christoph, pero cuando se renueve el contrato en 5 años y otro aplica, va a entrar más gente al estudio. La información va a ser pública, y va a ser pública no solamente para nosotros, para el investigador, pero para el paciente. Vamos a tener un paciente, viene esta semana, hacemos la biopsia, sangre, orina, microscopio, diagnóstico clínico. A la semana o 2 semanas, todos estos estudios fancies, como dicen allá, lo vamos a integrar, lo vamos a ayudar a interpretar y le vamos a dar un score que le va a decir usted tiene enfermedad A, B, C, o tiene enfermedad A como el otro paciente, pero la diferencia en usted tiene cambios genéticos que se asocian con progresión, etcétera, etcétera. Esto va a ser público. Está ahora la página oficial es kpnp.org, está vacía no, tiene información pero no tiene información todavía clínica. Este es el proyecto, 10 años, estamos en el 2019, acá 2 años para escribir los protocolos, todos los manuales de procedimiento, etcétera. Terminamos, empezamos a incluir pacientes pronto. Are we being missed? Yo termino ahora en 2 segundos. Este es un artículo de New York Times del 11 de septiembre del año pasado. Nos están misleading, engañando, no sé si es engañando, pero nos están distrayendo con el tema de medicina de precisión. Empezó en la parte de cáncer y la verdad no lo traduje para que se mantenga la esencia. Todos los médicos y a toda la gente le gusta hablar de medicina de precisión, especialmente en oncología. Pero la gente se sigue muriendo. La gente, hay progreso, pero todavía no pueden curar a la mayoría de la gente. Las terapias targeted therapies, porque uno de los objetivos es encontrar targets para terapia, pueden tratar a muchos pacientes y especialmente con todas las medicaciones que tenemos ahora, pero solamente, usando medicina de precisión, solamente el 7% de todos los pacientes tratados fueron curados con medicina de precisión, porque estamos empezando con medicina de precisión. Es decir, la mayoría de los pacientes con cáncer se curan con medicina convencional a esta altura. Entonces, al final los results maybe no deben ser consistentes en este momento, pero por ejemplo hay medicinas ahora que se usan para melanoma, pero también se usan para tratamiento de cáncer de colon, porque el mecanismo de la enfermedad es diferente. Es parecido, sí, claro. Eso es la medicina de precisión, estamos recién empezando. Y voy a terminar con un quote de mi jefe, por qué necesitamos en medicina, y no quiero que la gente que haga diálisis, la gente que y las compañías de diálisis lo tomen a mal, pero John lo pone de una forma, es una persona fenomenal, un médico fenomenal, un investigador fenomenal. Tiene un poco de bias político también, como van a hablar, pero el tema es que hay que pensar en investigación así para poder avanzar la medicina. No lo traduje, le pedí permiso para usarlo, y dice que la diálisis cambió la nefrología, que es verdad. Todos la aceptamos, fue de alto impacto para el paciente y para la medicina. Pero dice, we live in a country donde la espiritualidad cívica de Estados Unidos es creer en el mercado, él no lo cree. La medicina también no es excepción a eso, ¿no? Es un mercado acá, un mercado en Estados Unidos y un mercado en Europa, con distintos injerencias. Lo que empezó como siendo algo milagroso, algo milagroso para salvar vidas, hace 1960, Koch, después Nakamoto, y Estados Unidos empezó a pagar por diálisis en 1973. Estamos hablando de 40 y pico de años. Lo que empezó siendo un tratamiento para salvar vidas, terminó siendo en una actividad controlada por la industria, duopoly, todas industrias en Estados Unidos, que en realidad nos desvió la atención y dice Swart de la innovación, que no sea de diálisis, ¿no? Y nos sacó toda la creatividad del campo de la nefrología y pasamos a pensar más en diálisis, porque es lo que hacemos. Y como dice al final, un proceso de que somos todos partícipes, porque todos hacemos diálisis, vivimos la diálisis.
trasplante en Estados Unidos se mantiene solo, el 95% del ingreso de nuestro departamento viene de diálisis aguda y diálisis crónica. No estoy hablando nada de diálisis, pero lo que él está diciendo es que tenemos que empezar a pensar de vuelta en la nefrología clínica y en cómo redefinirla y cómo tratar al paciente para que nunca tengamos que hacer diálisis. Con esto termino, porque aplica la medicina de precisión. Un buen médico trata enfermedades, pero un gran médico trata al paciente con las enfermedades. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos tratar a un paciente que tiene una enfermedad que es diferente, aunque tenga el mismo nombre que el siguiente paciente. Agradezco a la gente que trabaja conmigo. Tengo Alena H, tengo el KPMB, los CITO y el Apolo, que algún día no es aplicable a la Argentina, pero es el otro estudio que estamos por empezar, que es para estudiar ApoL1 en trasplantado renal y en donantes renales. Y con esto termino. Gracias, Emilio. La verdad que los que tuvimos oportunidad el año pasado en ASN ver la presentación de Kidney Precision Medicine Program, algo tan complejo, tan difícil, Emilio lo ha sintetizado de una forma impresionante. Y definitivamente estamos frente a los albores de un cambio absoluto dentro del enfoque de la medicina en general, pero de la nefrología. Es decir, vamos a tener que empezar a estudiar de nuevo posiblemente muchísimos mecanismos, y bueno, Ángel nos seguirá aportando cuántas células tendrá ese atlas y cuántos mecanismos funcionarán, y después Valeria nos aportará toda la secuencia genómica que cada una de esas células tiene. Así que verdaderamente esto es lo que nosotros nos imaginamos en esta conferencia con Javier. Realmente es fascinante que él nos esté haciendo esta presentación donde es el avance absoluto de la nefrología. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, estamos un poco complicados con el tiempo, pero pasamos al viene el simposio de la industria, en donde también habla Emilio, así que pueden ir y volver, y ya quedamos todos aquí. Muchas gracias.